Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de portalcienciayficción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hace pocos siglos atrás se creía fervientemente que nuestro mundo, la Tierra, era plano y con límites bien definidos, y que más allá de tal umbral perceptivo se concebía solo la existencia de un vacío en el cual se perdían los barcos al caer. No obstante, en la actualidad comprendemos que este mundo terrestre es mucho más complejo de lo que la simple percepción humana puede vislumbrar. Y de hecho, hoy hasta un niño sabe que un barco podría estar permanentemente circunnavegando el planeta gracias a lo esférica de su morfología, que expone una superficie continua. Si bien el modelo teórico de la Tierra plana que se concebía antaño nos resulta hoy en día ridículo, así es como el hombre ha vuelto a tropezar nuevamente con la misma piedra, ya que en estos momentos aún persiste socialmente la creencia de que nuestro mundo, el universo, tiene límites bien definidos. A lo largo de la historia hemos sido una y otra vez fieles testigos de cuán absurdas terminan siendo con el tiempo todas aquellas teorías que dibujan arbitrariamente límites finitos en la extensión macrocosmos-microcosmos del universo. Así, y conforme a nuestra mejora tecnológica para observar la magnitud del cosmos, hemos visto cómo esos límites a priori insalvables han sido siempre desmentidos y posteriormente sobrepasados por más estructuras descubiertas. Para cualquier persona es imposible el poder evidenciar a un dinosaurio en su completa y real manifestación, ya que se interponen millones de años que nos distancian de su existencia propiamente como tal. No obstante, un científico puede llegar a comprender cómo es la morfología de un dinosaurio mediante el análisis del esqueleto que organiza los componentes físicos de dicho dinosaurio, es decir, su fósil. Y así, en función de lo que dicta tal sistema de organización fundamental, se pueden esgrimir sólidas teorías científicas respecto a cómo son los subsiguientes niveles interconectados que componen físicamente el cuerpo del dinosaurio, tales como órganos, la piel y los músculos. De un modo semejante al caso anterior, para cualquier persona es imposible evidenciar al universo en su completa y real manifestación, ya que se interponen millones de años luz que nos distancian ineludiblemente de su existencia propiamente como tal. Pero no obstante, un científico también puede llegar a comprender cómo es la morfología del universo mediante el análisis del esqueleto que organiza los componentes físicos de dicho universo, es decir, la matemática. Y así, en función de lo que dicta tal sistema de organización fundamental, se pueden llegar a esgrimir sólidas teorías científicas respecto a cómo son los subsiguientes niveles interconectados que componen físicamente el cuerpo del universo. Es decir, que las determinadas características que posee el esqueleto matemático del universo dictan las determinadas características que poseen los elementos físicos que componen el cuerpo de nuestro universo. Podríamos decir que la matemática es el alfabeto con el cual se ha escrito el universo. ¿Y qué sabemos de las matemáticas? Como es bien sabido, la naturaleza que habitamos consta de 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Resulta que todo cuerpo tridimensional no es otra cosa más que una sucesión de infinitos planos bidimensionales, y a su vez un plano bidimensional no es otra cosa más que una sucesión de infinitas líneas rectas, y una línea recta no es otra cosa más que una sucesión de infinitos puntos, y un punto es adimensional, no tiene volumen, ni área, ni longitud. Por su parte, todos los sucesos de la naturaleza que transcurren en el tiempo no son más que una sucesión de infinitos instantes que se sitúan uno al lado del otro.
Por lo tanto, esto significa, por lógica simple y elemental, que el universo debe poseer físicamente la misma propiedad de infinitud que posee el sistema matemático que organiza su morfología, ya que, en definitiva, el sistema matemático determina de manera directamente correspondiente la forma específica en la cual se manifiesta físicamente la naturaleza. Hasta el momento se ha podido evidenciar científicamente que la naturaleza posee un claro patrón de divisibilidad que ha llevado al hombre a integrarse progresivamente más y más en el macrocosmos y el microcosmos. Pero la humanidad se ha acostumbrado a tal extremo a pensar mecanicistamente y a percibir la realidad en términos de ladrillos bien definidos, que hoy en día cuesta mucho esfuerzo que una persona común y corriente pueda visualizar que está inmersa en un universo infinito, donde todo objeto o suceso que lo rodea posee verdaderamente magnitudes infinitas en sus dimensiones espaciales y temporales. Pero el hecho que percibamos que un objeto es más grande y que otro objeto es más pequeño es sustancialmente una ilusión basada en nuestra forma relativa de experimentar la realidad, ya que todo objeto de la naturaleza posee en estricto rigor un tamaño infinito. De este modo, la sorprendente propiedad que poseen los objetos de la naturaleza de tener todos el mismo tamaño infinito, aun cuando unos objetos son visiblemente más grandes o más pequeños que otros, se debe justamente al principio de autosemejanza que rige al conjunto infinito, ya que este principio demuestra que cualquier segmento de infinito es exactamente igual al conjunto infinito completo. Es decir, que cualquier trozo es tan infinito como lo es el infinito total, independientemente que estos posean tamaños aparentemente distintos. Es difícil de imaginar, pero veamos. Una regla que fuera absolutamente precisa y fidedigna a la realidad tendría que basarse en el punto como unidad de medida, ya que sólo así se podría captar punto a punto absolutamente todos los detalles que posee el contorno verdadero de un objeto. Producto de todo lo cual, una regla absolutamente realista nos mostraría que la Aconcagua posee verdaderamente una altura infinita, así como también nos mostraría que la costa de Chile mide verdaderamente una longitud infinita, así como también nos mostraría que una hormiga posee en estricto rigor un tamaño infinito, así como también nos mostraría que el universo posee en realidad una dimensión infinita. En la experiencia cotidiana, el hombre solo se vale de meras abstracciones para definir los límites de las cosas, pero en su verdadera expresión, los sucesos de la naturaleza son más bien unas secuencias continuas de procesos entrelazados. Por ejemplo, es imposible decir con exactitud absoluta dónde comienza una persona y dónde termina una estrella lejana, ya que más de algún aspecto de sus manifestaciones va a estar entrelazado, como sus campos magnéticos, por ejemplo, que poseen una propagación de connotación infinita. Desde nuestra perspectiva, parece que los límites de las cosas están muy claros, pero en verdad no lo están. Todo está entrelazado de algún modo, además de que si pudiéramos aumentar indefinidamente, nos daríamos cuenta que no existe tal borde delimitador. El comportamiento manifestado por la naturaleza nos invita a contemplar como factible la teoría de que el universo es un infinito potencial hacia el macrocosmos, que viene dado por una sucesión infinita de partículas cada vez más grandes, en donde cada nivel de organización de partículas que se descubra siempre conducirá hacia nuevos niveles de organización de partículas más grandes, si se dispone de telescopios suficientemente grandes como para desarrollar el proceso experimental de observación.
Por contraparte, hasta el momento se ha podido evidenciar también científicamente que la naturaleza posee un claro patrón de divisibilidad que ha llevado al hombre a internarse progresivamente más y más en el microcosmos, que viene dado por una sucesión infinita de partículas cada vez más pequeñas, en donde cada nivel de organización de partículas que se descubra siempre conducirá hacia nuevos niveles de organización de partículas más pequeñas, si se dispone de la suficiente energía como para desarrollar el proceso experimental de observación. Y el mismo comportamiento que exponen las dimensiones espaciales lo expone consecuentemente también la dimensión temporal de nuestro universo. Un reloj que fuera absolutamente preciso y fidedigno a la realidad tendría que basarse en el instante como unidad de medida, ya que sólo así se podría captar instante a instante absolutamente todos los detalles que posee la evolución verdadera de un fenómeno. Producto de todo lo cual, un reloj absolutamente realista nos mostraría que un parpadeo dura verdaderamente una infinitud. Todas las pruebas científicas recopiladas a lo largo de la historia señalan efusivamente que la naturaleza es un sistema. Por lo tanto, la naturaleza debería mostrar todos los comportamientos que definen a un sistema propiamente como tal. Por lo tanto, este comportamiento de la matemática debería extrapolarse correspondientemente a la manifestación física del universo, ya que el sistema matemático determina directamente la manifestación física de la naturaleza. Si recapituláis detenidamente lo dicho, se puede evidenciar que prácticamente todos los parámetros expuestos describen y aluden exactamente a los parámetros que definen a un acontecimiento bien conocido dentro del mundo científico, el fractal. Es decir, que la naturaleza se contemplaría como un gran cosmofractal. Un fractal se puede definir como una estructura recursiva y autosemejante que se encuentra conformada mediante un proceso o patrón básico que se repite de forma similar en una variedad infinita de escalas, constituyendo un sistema autorreferencial en donde la manifestación del patrón básico en uno de los niveles de organización se debe y deriva constitutivamente de la manifestación del patrón básico en todos los demás niveles de organización del fractal. Existe una cantidad inmensa de casos que demuestran la profunda inclinación que tiene la naturaleza por configurarse físicamente con una estructura fractal. Por ejemplo, nubes, copos de nieve, ríos y montañas, galaxias espirales, sistema circulatorio y nervioso, nebulosas, etc. La teoría de la cosmofractalidad postula que la naturaleza se conforma como un gran fractal físico. En consecuencia, esta configuración fractal se puede comprobar empíricamente dentro del segmento de universo que logra vislumbrar actualmente el hombre con su tecnología. Sin duda, el desarrollo tecnológico es uno de los limitantes primordiales que impide al hombre internarse cuanto quisiera en los confines del macrocosmos y el microcosmos. No obstante, la tecnología siempre está avanzando a un ritmo exponencial. Por tanto, es posible que la humanidad del futuro posea una tecnología tan desarrollada e inimaginable en la actualidad que le pueda permitir observar el macrocosmos y el microcosmos de un modo parecido a como se observa hoy en día con ordenadores el fractal de Mandelbrot. Es decir, como una especie de película que muestra una interminable sucesión de cientos y cientos de niveles de organización de diferentes escalas. El visionario paradigma de un universo fractal de magnitud infinita encuentra una fuerte oposición en el temor y la incapacidad que tiene la gente para simular mentalmente el concepto de infinito. Muchas personas simplemente no pueden concebir un universo infinito.
La teoría de la cosmofractalidad es una teoría del todo y representa una estimulante posibilidad de exploración científica que puede expandir considerablemente el conocimiento que se tiene sobre la realidad. Bien, esta teoría es más extensa de lo que os he mostrado y se va complicando, pero sirva como una aproximación para que si alguien está interesado pueda buscarla e informarse. En la descripción del vídeo os dejo la fuente que ha servido para este vídeo. Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.